Ahí les había presentado en el grupo esta imagen donde ponía una imagen del Éxodo, precisamente del momento en el que los israelitas cruzan el Mar Rojo, y acá una imagen de la muerte y la resurrección de Cristo. Y por ahí yo puse un comentario, no era pregunta. Por ahí algunos contestaron, pero está bien, no hay problema con eso. Era más bien un comentario. Íbamos a ver hoy qué relación hay entre el Éxodo y entre la muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué conecta una cosa con la otra? Eso es lo que quería compartir con ustedes, lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana, en esta tarde. Conocen la historia del Éxodo, ¿no? Más o menos, así, si muy profunda, si muy general, no importa. Conocemos la historia del Éxodo, es decir, la salida del pueblo de Israel de Egipto y su camino hacia la tierra prometida. Y conocemos también la historia de la muerte y la resurrección de Cristo, pero ¿qué tienen en común estas dos historias? Eso es lo que queremos compartir en esta mañana y es lo que vamos a tratar de descifrar a través del estudio de la palabra. Y vamos a orar antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios esta mañana. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana que nos permites estar juntos. Gracias porque pudimos tener un buen tiempo, Señor, un hermoso tiempo, recordando tu sacrificio, tu resurrección, tu pronta venida. Señor, gracias porque a través de los símbolos que nos dejaste podemos hacerlo, Señor, y podemos estar seguros que así como se cumplió en su momento tu muerte y tu resurrección, se cumplirá también tu próxima venida. En tu nombre, Señor, te lo pedimos, te lo agradecemos en los méritos de tu amado Hijo, Cristo Jesús, y ponemos, Señor, este tiempo en tus manos, que seas tú el que hable, Señor, el que lleve un mensaje de vida y de esperanza a aquel que lo necesite. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Entonces, qué piensan ustedes que tiene de conexión una historia y la otra? Libertad. Libertad, contestaron por ahí algunos también en el grupo. ¿Qué más? Salvación. ¿Qué más? Promesa. O por ahí ya algunos debieron de haber visto la lámina que sigue porque he estado moviéndole. ¿Alguien se dio cuenta de cuál es la lámina que sigue? ¿Cuál? El Evangelio. El Evangelio eso tienen en común estas dos historias y vamos a ver por qué el Evangelio tiene como cosa o punto en común estas dos historias. Pero antes de entrar en materia, vamos a ver un poquito, vamos a aprender. No hablo hebreo, no hablo griego, pero eso no me impide consultar el significado de las palabras. Entonces, Evangelio. La palabra evangelio viene de la palabra griega evangelion, pero recordemos una cosa, que el griego tuvo varias etapas, varias épocas, no sé si lo recuerdan. Entonces, cuando aparece la palabra evangelion en el periodo del griego clásico, que algunos debaten ahí si fue entre el 499 y 480 antes de Cristo, hasta el 323, que coincide más o menos con el tiempo de la muerte de Alejandro Magno, más o menos ese es el periodo del griego clásico. En el griego clásico, la palabra evangelion tenía dos significados principales. Uno, una recompensa dada a un mensajero cuando traía una buena noticia. Evangelion se le denominaba al objeto, al presente que se le daba al mensajero. Ese era uno de los significados que tenía en este periodo. También tenía otro, sacrificios hechos a dioses cuando se recibían buenas noticias. Eso es lo que significaba en su momento Evangelion en este periodo. No tiene nada que ver hasta aquí con una situación así evangélica, religiosa o algo, no. Esto era lo que significaba. Pero luego, en un periodo posterior, por ahí en el griego helénico tardío, que abarca más o menos del 250 hasta el 30 antes de Cristo, otra vez, hasta antes de Cristo, todavía no nace Cristo aquí. La palabra evangelion cambia de significado. Toma o no que cambie, sino que toma ahora una fuerza distinta
Ahora, en este periodo, la palabra evangelion significa buenas noticias. Ese es el rigor de la palabra que tiene ya para este periodo, en el helénico tardío. Después del primer periodo, sí. Pero entonces, fíjense en esto, 30 antes de Cristo. Eso significa que cuando viene Cristo a predicar las buenas noticias de parte de Dios hacia nosotros, significa que la palabra evangelio, en realidad, hasta el Nuevo Testamento, toma ese sentido que se convierte en una palabra que define la buena noticia de Dios para el hombre. Entonces, vamos a ver un poquito en qué consiste esa buena noticia de Dios para nosotros. Pero eso tiene que ver con una historia, pero antes de ello es importante dejar sobre la mesa dos puntos importantes, dos verdades absolutas. Estas verdades absolutas, ¿por qué menciono, por qué les nombro verdades absolutas? Por el simple hecho de que son verdades, te gusten o no, estés de acuerdo o no. Son verdades absolutas, son verdades que están en las escrituras y que de ahí partimos. Si no estamos de acuerdo en esto, entonces apaguen las luces y vámonos, porque no nos vamos a poner de acuerdo. La escritura tiene autoridad por encima de todas las cosas y estas verdades absolutas están ahí en las escrituras. ¿Cuál es? Son estas dos verdades absolutas que quiero compartir contigo antes de entrar a la historia de la historia del pueblo de Israel, su salida de Egipto, su camino a la tierra prometida y la muerte y la resurrección de Cristo. Estas dos verdades absolutas son que la maldad del hombre está en su naturaleza. Tú y yo somos malos por naturaleza. No lo escogemos, no lo desarrollamos, no lo aprendemos, está simplemente en nuestra naturaleza. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice por ahí un versículo en Génesis 6, cuando Dios vio la maldad del hombre antes del diluvio, él vio todo lo que el hombre está haciendo y dijo Dios que vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era siempre de continuo solamente el mal. Y te voy a decir una cosa, Dios erradicó al hombre en el diluvio, ¿estás de acuerdo? Dejó vivos a 8 personas, ¿estás de acuerdo? Pero no acabó con la maldad, porque terminó el diluvio, se empezaron a reproducir, empezó a crecer la población y siguieron siendo malos. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre está en su naturaleza. Dios lo vio y vio que era mucho y dijo, voy a acabar con ellos, y acabó con la mayoría. Dejó a una persona justa, a su familia, pero de todos modos la maldad del hombre siguió su camino. Salmo 53 dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10 y 12, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La maldad del hombre está en su naturaleza. Y por último, y podríamos agarrar muchos más versículos, nomás agarrar 4. Primera Reyes 6:46, la primera parte. Está hablando Salomón con Dios y le dice, Señor, si pecaren contra ti, está pidiéndole a Dios perdón. Pero dice Salomón, Señor, si pecaron contra ti, pero dice, porque no hay hombre que no peque. Es decir, no hay hombre que en algún momento de su vida no haya cometido pecado. Entonces, estamos de acuerdo hasta aquí en la primera verdad absoluta, que la maldad del hombre está en su naturaleza. La segunda verdad, mis hermanos, es que la maldad tiene un precio. El pecado del hombre tiene un precio, y no lo digo yo. Dice la Escritura en Números, capítulo 14, versículo 18, Jehová es tardo para la ira, grande en misericordia, perdona la iniquidad y la rebelión. Es decir, sí, Dios es así. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero no te olvides que
de ningún modo tendrá por inocente al culpable. La maldad tiene un precio. El pecado contra Dios tiene un precio. Nahum 1:3 vuelve a decir lo mismo. Jehová está tardo para la ira, grande en poder, dice, y no tendrá por inocente al culpable. Pablo lo dice en su carta a los Romanos también, capítulo 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe, perdón, en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Dice, porque no hay diferencia. Es decir, los que creen en Él, ahí va a haber un apartado, pero al final no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ese pecado tiene un precio, esa maldad tiene un precio. Hay una consecuencia al respecto. Romanos 6:23, Pablo sigue diciendo, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero estas son verdades absolutas, hermanos. La maldad tiene un precio. ¿Pero qué empezamos diciendo? ¿De qué empezamos hablando? Del Evangelio. ¿Qué significaba el Evangelio a partir del Nuevo Testamento? Buenas noticias. Ahora, pusimos sobre la mesa estas dos verdades absolutas. Te pregunto, ¿eso es una buena noticia lo que acabamos de escuchar? No, eso no es una buena noticia. ¿Cómo va a ser una buena noticia si te estoy diciendo que todos somos malos? Y te estoy diciendo que el pecado tiene un precio. La destitución de la presencia de Dios. Entonces, eso no es una buena noticia. Estamos en problemas, Batman. Aquí hay un problema, porque esa no es una buena noticia. Es una mala noticia. Entonces, antes de entrar a la parte de la buena noticia, ya te compartí la mala. Hay una mala noticia. Todos tenemos maldad. Y esa maldad tiene un precio. Dijo Dios, no voy a tomar por inocente al culpable. Entonces, alguien tiene que pagar. Ahora, ¿cuál es esa mala noticia? ¿En qué condición nos pone esa mala noticia? Pablo lo dijo en su carta a los Efesios capítulo 2. Dijo cuatro cosas. Dijo cuatro cosas ahí en su carta a los Efesios. ¿Alguien que se acuerde? Pablo dijo, en aquel tiempo estaban sin Cristo, dijo. Entonces, sin Cristo, mi hermano, estás dentro de esa parte de la mala noticia. Porque sin Cristo, dijo Pablo, estás alejado de la ciudadanía de Israel. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver el hecho de estar alejado de la ciudadanía de Israel? Una cosa muy sencilla, que también estás alejado de los pactos de la promesa. Pablo también dijo ahí en ese mismo versículo, estás alejado de la ciudadanía de Israel, alejado de los pactos de la promesa, pero también estás sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, esa es la mala noticia. Que todos somos malos, que la maldad tiene un precio, que es la muerte, que es la separación de Dios, y que aparte tienes todo eso. No eres parte de la ciudadanía de Israel, no eres ajeno a los pactos de la promesa, estás sin esperanza y estás sin Dios en el mundo. Entonces, ¿eh? No tenemos visa para entrar al cielo. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Entonces, dijimos que las dos cosas, tanto el éxodo como la muerte y la resurrección de Cristo, tienen que ver con una cosa, y dijimos con el evangelio, con la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Ahí te va. Aquí es donde empezamos a entrar apenas en materia y en tema. Dicen por ahí que a veces cuando una persona de plano no da una, a veces dice la gente, ni volviendo a nacer. ¿Lo habías escuchado? Sí. O te habían dicho a ti, no, tú ni volviendo a nacer. Perdón, no era la intención, pero realmente es eso. En la mala noticia,
que ya vimos cuál es, hay una buena, y esa buena es que sí puedes nacer de nuevo. Aquí sí aplica, volviendo a nacer, sí, volviendo a nacer puedes salir de ese espacio de la mala noticia. Pero al ver nacer de nuevo, surge la pregunta, ¿qué significa nacer de nuevo? Entonces, la palabra, la frase, la idea de nacer de nuevo aparece solamente una vez en las Escrituras. Hay otras referencias que dan a entender el proceso, pero así como tal, nacer de nuevo solo aparece una vez en las Escrituras y casualmente es la primera vez en la que Cristo predica el Evangelio. ¿A quién se lo predica? A Nicodemo. ¿En dónde? Juan capítulo 3. Vamos a leer todo, este sí lo vamos a leer todo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, David, sabemos que has venido más. Vamos a hacerlo así, yo leo uno y ustedes leen el 2. Yo el 3 y así, alternado, y nos subimos todos al último en el 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibir nuestro testimonio. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, dijimos que aquí es donde se menciona la idea, el concepto, la enseñanza, como le quieras llamar, de nacer de nuevo. Y Nicodemo se lo repite varias ocasiones. El que no naciere de nuevo, si no naciere del Espíritu, el que es nacido del Espíritu, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo no entendió a qué se refería Jesús. Después de esta explicación, Jesús le dice, ¿cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede suceder eso de nacer de nuevo? Y Jesús le dice, Nicodemo, eres tu maestro de Israel. Imagínate, si te digo las cosas terrenales y no las entiendes, así le dijo. No, le dijo, si os he dicho las cosas terrenales y no crees, no le dijo no entiendes. Él preguntó acá por cómo podía hacerse. Y Jesús le dice, Nicodemo, tú eres maestro de la ley. Eres un maestro, eres un principal entre los judíos y no sabes. Si te digo las cosas terrenales y no las crees. Y desde ahí nos empieza a dar una pista de lo que significa nacer de nuevo. Y no crees. ¿Cómo vas a creer si te explico las celestiales y las terrenales no las captas? Y luego le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, para entender qué significa nacer de nuevo, tenemos que saber
¿qué pasó en el desierto? Porque eso es lo que le está planteando Jesús. Así como en el desierto, Moisés levantó una serpiente, de la misma manera, porque venimos hablando de nacer de nuevo. Así de la misma manera Jesús tiene que ser levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el asunto de nacer de nuevo tiene que ver con creer. Tiene que ver con creer, pero vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué pasó en el desierto? Y para entender qué pasó en el desierto, ¿qué horas son? ¿Alguien que me diga qué horas son? 5 o 4 ¿4? minutos. ¿4 minutos para la una? Mi hermana dice que si no se me ha hecho largo, me dijo, no, yo puedes. A ver cómo le hacemos, porque vamos a estudiar todo el libro de Números, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21, al menos, que es donde está lo que pasó en el desierto. Así que vamos a ver todo el contexto. No, en una parte, todo. Ahorita lo vamos a ver todo, no se asusten. Va a estar rápido. Contexto primero. El pueblo de Israel sale de Egipto camino a la tierra prometida. ¿Sí? Ahí empiezan Números. Después de 2 años de haber salido, llegan al monte Sinaí, se detienen porque Dios ordena un censo ahí. Lo puedes ver en Números 1, 1 y 2. Luego, en el mismo capítulo 1 se hace el nombramiento de los levitas. En el capítulo 2 se hace el nombramiento de las tribus o de los jefes de cada una de las tribus. Luego se realiza el censo y se definen las tareas de los levitas en el capítulo 3 y 4. Luego se prescriben un par de leyes, las leyes de restitución, las leyes de celos, y el voto del nazareo. Se definen ahí en los capítulos 5 y 6. Luego ahí en el 6 se pronuncia la bendición sacerdotal. ¿Te acuerdas cuál es? Esas palabras que todavía se dicen hoy, Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, etc. Esa es la bendición sacerdotal. Está ahí en Números capítulo 6. Luego, capítulo 7, Dios da instrucciones para las ofrendas de dedicación para el altar. Luego, en el capítulo 8, se describe la consagración de los levitas. Luego, en el capítulo 9, se nos dice que celebraron la fiesta de Pesaj, la fiesta de Pascua. Por cierto, fuera de fecha. Porque ¿qué nos dice Números 1:1? Alguien que lo tenga por ahí. 1:1. ¿Lo leo? Sí. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Hasta ahí. ¿Te das cuenta? Fuera de fecha, porque estamos aquí en el mes segundo. ¿De qué mes? En el día primero del mes segundo, perdón. ¿Cuál era el primer mes? Nisan, el mes de Abril, el mes de Nisan. Y la Pascua se celebraba el 14 de Nisan, pero aquí ya estaban en el siguiente mes, en el día primero del siguiente mes. Y dentro de algunos días celebran la Pascua, entonces estaban fuera de fecha, pero bueno, eso es nomás información ahí extra. Pero aquí empieza lo interesante. ¿Por qué? Porque dijimos que el pueblo salió de Israel, de Egipto, y aquí el versículo 1 nos dice que han pasado 2 años, ¿estás de acuerdo? Es decir, desde aquí, desde donde salieron de Egipto, caminaron hasta el Sinaí. Este es el desierto de Sinaí, aquí está el monte de Sinaí. Entonces, hasta aquí han pasado 2 años. Hasta aquí, desde aquí hasta acá. Han pasado 2 años. Luego, seguimos. Esta la pongo nada más para que no se les olvide. Estamos tratando de encontrar el contexto de qué fue lo que pasó en el desierto, porque Jesús le dijo a Nicodemo, así como en el desierto, Moisés levantó la serpiente, entonces estamos buscando qué pasó en el desierto. Sigamos. Ya casi llevamos la mitad de Números, entonces ven cómo es rápido. Pero aquí es donde empieza lo interesante. En el capítulo 10 vemos que Israel se va a mover otra vez del Sinaí. Números, capítulo 10. Todo eso que vimos, capítulo 10, versículo
Versículo 11. Dice, en el segundo año, sigue siendo el segundo año, ¿te das cuenta? En el mes segundo, a los 20 días del mes, quiere decir que todo lo que se relató de ella hacia atrás ocurrió entre el día primero del mes segundo y el día 20 del mes segundo. Quiere decir que en 20 días sucedió todo lo que te conté, todo eso. Todo eso pasó entre el día primero del mes segundo hasta el día 20 del mes segundo. Entonces, a partir del capítulo 10 vemos que Israel se mueve de ahí de Sinaí. Se va a empezar a mover. Y si leemos el 1.1 y el 10.11, nos explica que pasaron 20 días apenas. Y aquí es donde empieza el contexto, hermanos, de lo que pasó en el desierto. Capítulo 11, el pueblo se queja por comida. ¿Te acuerdas? El pueblo se queja por comida. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Ya estamos hasta acá del maná. Queremos carne. Empiezan a quejarse. Capítulo 12. Por ahí Moisés se casó con otra mujer, después de que se murió su esposa, obviamente, con una cusita, y pues ahí estaban de juzgones María y Aarón, y empiezan a hablar contra Moisés por esa mujer, por la mujer cusita. ¿Y saben qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios les dijo a Aarón y a María, a ver, hijos, vengan para acá, y les dijo, miren, cállense la boca, porque a otros voy a hablar por señales y sueños, pero con Moisés hablo así, face to face, cara a cara, porque no hay otro como él. Y Dios castigó a María y le puso lepra por 7 días. Eso está más adelante, pero aquí el punto, lo que quiero resaltar es esto, que vuelven a murmurar contra Moisés. Número 12 nos dice eso. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Qué es qué hay en el desierto de Parán? Tú, vale, que nos has compartido tanto de eso. El desierto de Parán es donde huyó Moisés después de que... Y geográficamente, ¿qué hay ahí? ¿No te acuerdas? Está Cades Barnea. Ahí en el desierto de Parán está Cades Barnea. Entonces, aquí está Hazerot. ¿Te acuerdas que acá estaban en Sinaí? Caminan de ahí, llegan hasta aquí. Aquí pasa esto de María, que hablan contra Moisés y dicen que después el pueblo partió de Hazerot, donde está ese globo, y acamparon en el desierto de Parán. Este es el desierto de Parán. Acá está el desierto de Sinaí, acá está el desierto de Parán, donde está Cades Barnea. Entonces, llegan hasta ahí, ya vimos eso, nos quedamos ahí en el capítulo 12, donde María y Aarón murmuran contra Moisés. Luego en el capítulo 13 vemos el envío de los espías a la tierra de Canaán. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? Número 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu sus padres enviaron un varón, en verdad es un varón, cada uno príncipe entre ellos, y Moisés envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes, hijos de Israel. De aquí del desierto de Parán fueron enviados a Canaán. Esta es la tierra de Canaán. Mira, si ves aquí que hay, ¿qué es este? Ese es el mar muerto, es este es el mar muerto. Y aquí está la tierra de Canaán. Todo esto es la tierra de Canaán. Ahí está la repartición de la tierra que Dios hizo a todas las tribus. Entonces, fueron enviados los espías de aquí, del desierto de Parán, de Cades Barneas, donde estaban ellos, hacia Canaán para reconocer la tierra. ¿Y qué crees que pasó? Todo Israel se queja contra Moisés por el reporte que traen los espías. ¿Qué dijeron los espías? No vamos a poder. Somos como unas langostas enfrente de ellos. Aquellos están bien grandotes. No se puede. Nomás 2 espías dijeron que sí. Pero aquí lo que hay que resaltar es que todo Israel se queja que los espías no creyeron, no confiaron en lo que Dios ya les había dicho. Dios los castiga por eso que hicieron. Y luego, en el capítulo 14,
vemos como que quisieron arreglar ahí la cosa. Y dijeron, bueno, pues, vamos, venos aquí para subir al lugar al del cual nos había hablado Jehová. Como que, bueno, pues ya vamos, ¿ya qué? Y Moisés les dice, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Jehová? No suban, dice, no suban, porque Jehová no está con ustedes. ¿Por qué no está con ustedes? Se obstinaron en subir y desobedecieron lo que Dios les había dicho a través de Moisés. Entonces los persiguieron, ellos quisieron subir hasta por acá, y los cananeos y los amalecitas los sacaron en corrida y los regresaron hasta Orma, que está aquí. Ahí está Orma. Eso es lo que nos dice acá. Se obstinaron en subir, persiguiéndolos hasta Orma. Luego, capítulo 16, por ahí aparecen tres personajes: Coré, Datán y Abiram. Estos tres hombres inician otra revuelta en contra del liderazgo de Moisés. Y se vuelven a quejar y vuelven a murmurar, y por qué nomás tú puedes mandar y que nosotros también queremos. Total, se rebelan, pero Dios los mata. ¿Qué sucede para matarlos? Se abre la tierra y se los tragan. Ahí mismo en el capítulo 16, después de la rebelión de Coré, Datán y Abiram, el pueblo vuelve a murmurar y Dios se ejecuta a otras 14,700 personas más por necio. ¿Te acuerdas lo que dijimos de las verdades absolutas? Que dijimos que la maldad tenía un precio. Ahí está. Por eso María, por eso estos, por eso Coré, se los tragó la tierra y Dios mató a otras 14,700 personas, porque la maldad tiene un precio. Porque Dios no va a tomar por inocente al culpable. Vamos ya en el capítulo 17. En el capítulo 17 leemos que la vara de Aarón reverdece. En el capítulo 18, Dios habla sobre el sostenimiento económico de los sacerdotes y de los levitas. Luego en el capítulo 20, en el desierto de Sin, el desierto de Sin también está por ahí, donde está Cades Barnea. Ahí se vuelven a quejar por el agua, ¿te acuerdas? Esta es la segunda vez. La primera vez fue en Mara, cuando Dios le dijo a Moisés, golpea la roca. Y aquí Dios le dice a Moisés, háblale a la roca. No le dice que la golpee, le dice, háblale. Pero resalto primero esa parte. Vuelve a suceder porque se vuelven a quejar de por qué nos sacaste de Egipto, allá teníamos agua y etcétera. Capítulo 20, en el capítulo 20, Moisés pide permiso a Aarón para pasar por su territorio, cosa que no le otorgan. No le dan permiso de pasar por ahí. Ahorita vamos a ver, por eso lo puse ahí resaltado para que no se nos olvide. Ahorita vamos a ver cómo fue eso de que pidieron permiso y tuvo que rodear esa región de Edom. Capítulo 20, versículo 22. Parten de Cades Barnea hacia el monte de Or, porque Dios le dice a Moisés que suban, y le dice Moisés, vayan allá al monte de Or, porque le vamos a dar cráneo a tu hermano. Qué tremendo, ¿no? Pero esa es la realidad. Dios dijo que no iba a tomar por inocente al culpable. Y por haber desobedecido con respecto a lo del agua, Dios le dice a Aarón, a Moisés, vayan al monte de Or, porque ahí elegantemente Dios dice, Aarón va a ser reunido a su pueblo. Pero ¿sabes qué significa? Que lo iba a matar. Eso es lo que hizo Dios ahí. Y luego agrega, por cuanto fueron rebeldes. Números 20, 22 en adelante, partiendo de Cades Barnea, es decir, de por acá, toda aquella congregación vino al monte de Or, que está por aquí, está abajo de Orma, y Jehová habló a Moisés de Aarón en el monte Or, en la frontera de Edom. Edom está por aquí, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, o sea, lo voy a ejecutar, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fueron rebeldes. Sí, por cuanto fueron rebeldes. Entonces, todavía no llegamos a la parte de qué fue lo que pasó en el desierto, pero es importante notar todo esto que pasó en el recorrido del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, desde su salida de Egipto hasta la tierra
prometida. En el capítulo 21 es donde se relata lo que pasó en el desierto. En el capítulo 21 es donde se relata lo que Jesús le estaba contando a Nicodemo. Así como en el desierto la serpiente está aquí en el capítulo 21. Entonces, vamos a verlo. Dice Valentín, fíjese en los detalles. Después partieron del monte de Or, que está aquí, para rodear la tierra de Edom, camino del Mar Rojo, y se desanimó el pueblo. Ahí tenemos 3 detalles. Partieron de aquí del monte de Or, camino del Mar Rojo. ¿Dónde está el Mar Rojo? ¿Cuál es el Mar Rojo? No, ese es el Mar Muerto. ¿Este? ¿Alguien dijo que este? Porque acuérdense que estos van para allá, ¿eh? Pero dice ahí que partieron de aquí del monte de Or, camino del Mar Rojo. ¿Eh? Este es el Mar Rojo. Ahí dice Golfo de Suez, pero es el mismo. Ese es el Mar Rojo. Por acá, por una avenida fue por donde atravesaron el pueblo de Israel cuando se abre el mar. El asunto es que yo me quedé, ¿cómo es que iban camino del Mar Rojo y ellos van para allá? Y me puse a investigar, resulta nada más eso, que el Golfo de Arabá y el Golfo de Akbar, que está aquí, se consideraba como parte del Mar Rojo. Entonces, es ampliamente aceptado que hablar del Mar Rojo es hablar de toda esta parte, de todo. Es parte de. Entonces, eso me hizo sentido ahora sí cuando dice que partieron camino del Mar Rojo, es decir, para acá. Y luego lo que hay que resaltar es esto: se desanimó el pueblo. ¿Qué es para ti desanimar? Y te aseguro que te imaginas así de que, ya vamos a la tierra prometida, Edom, danos permiso de pasar por aquí. No, no te doy. No, eso no significa. Desanimar significa angustiar, impacientar, quejarse. Otra vez, sí, otra vez. Entonces lo que tuvo que hacer Israel es bajar camino del Mar Rojo, sería esta parte, pero no dice la escritura que llegaron hasta aquí. Puse la línea hasta ahí nada más, pensando en que no sé cuánto tendrían que regresar para rodear la tierra de Edom, que no les dio permiso de pasar por ahí. Ellos ya estaban aquí, pidieron permiso a Edom para pasar por ahí. Para no rodear. Nomás quiero que notes una cosa. De aquí a acá hicieron 2 años. De aquí a aquí no sabemos cuánto. Pero de aquí a acá hicieron 40. Sí. 1 año por cada que 1 año por cada día que recorrieron la tierra de Canaán. Y que dijeron que no se podía. Dios dijo, no, ok, por desobedientes, voy a dejarlos en el desierto 1 año por cada día que ustedes recorrieron la tierra. Después de aquí, que fue de donde mandaron a los espías, de ahí para adelante se tardaron 40 años. Luego, hasta aquí terminamos el contexto de lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Así como en el desierto. ¿Qué ves tú en el contexto? En todo el libro de Números. No tanto del 1 al 10, pero del 10 en adelante, ¿qué es lo que ves? Eso es lo único que presentó el pueblo de Israel. Dios ya le había dicho, escuché tu clamor, escuché tu llanto, escuché tu lloro. Te voy a sacar de Egipto, te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Allá está el cananeo, el jebuseo, el heveo, el eteo y todo lo que termine en eo. Pero yo los voy a destruir. Yo los voy a derrotar y te voy a dar esa tierra.
Y en todo el camino, ¿qué fue lo que vimos? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Nada más esto. Puras quejaderas, pura rebeldía, pura obstinación, puro, ¿por qué no más tú, Moisés? Nosotros también queremos mandar. Te digo una cosa, esa es la condición del hombre. Esa es nuestra realidad. Hoy le explicas tú a alguien el mensaje del Evangelio y lo que vamos a escuchar de allá para acá no es cierto, no puede ser posible, Dios no creo que sea así, Dios no es tan malo, etcétera. Excusas, pero eso es lo que vemos. Ahora sí, ¿qué pasó en el desierto? Capítulo 21, versículo 4. Después partieron del monte de Or, ya vimos esa parte. Habló el pueblo contra Dios y Moisés y le dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que juramos? Entonces, dijimos como verdad absoluta que Dios no va a tomar por inocente al culpable y dijimos que la maldad tiene un precio. Entonces, Jehová envió entre el pueblo serpientes venenosas. Serpientes ardientes le hace serpientes venenosas, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Otra vez, por obstinados, por rebeldes, por quejarse, por todo eso, Dios manda serpientes a que los maten. Dios manda eso para destruir al hombre, para darle su pago, porque la paga del pecado es la muerte. Estos hombres le dicen, Moisés, hemos pecado por hablar contra Dios y contra Moisés, contra ti. Dile que nos quite, dile a Dios que nos quite estas serpientes. Y dijo Dios, bueno, déjense las quito. Dios le dio instrucciones a Moisés y le dijo, hazte una serpiente de bronce, ponla en una asta, ponla visible y cualquiera que fuere mordido y mirarle a ella vivirá. Entonces Moisés hizo la serpiente de bronce, la puso en el asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente y vivía. Entonces quiero nada más recordar lo que dije hace ratito. Verdad absoluta. La maldad tiene un precio. Dios se lo cobró ahí. Dios les mandó esas serpientes para destruirlos, porque Dios no iba a tener por inocente al culpable. Pero no dijimos que había una buena noticia. María se hizo leprosa, Aarón se murió, la tierra se comió a Coré, Datán, Abiram, Dios mató a los 14,700. Dios envió serpientes para eliminar al pueblo. La justicia de Dios se cumplió. Dios no los dejó así como que nomás, bueno, pues, ¿cómo son desobedientes? Son desobedientes. A ver, ponga la mano, mijo. Tenga. No. Dios los eliminó. Los mató. El asunto es, las cosas no terminaron ahí. Dijimos que había una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia era esa. Dios no quitó las serpientes, pero Dios le dijo a Moisés qué hacer para que la gente no se muriera. Tenía que hacer una serpiente, ponerla en un asta, ponerla en alto, para que cualquiera que fuera mordido tenía que mirar la serpiente. Mirar no significa ver. La palabra hebrea mirar, que es la palabra ra, significa aprobar, buscar, discernir, entender, escoger, gustar, reconocer, reflexionar. Es decir, lo que Dios le dijo a Moisés es, hazte una serpiente, ponla en una asta y aquel que busque a Dios, ahí, aquel que entienda lo que estoy haciendo, aquel que reconozca que está pasando esto por su maldad, aquel que apruebe la solución que yo estoy ofreciendo, ese va a vivir. No el que viera con estos ojos. Lo he dicho muchas veces.
No el que viera con estos ojos, el que viera con estos ojos. Entonces, Dios determina una sentencia, un juicio, un resultado por la queja, la murmuración, la obstinación, la rebeldía. Todo es, Dios puso un castigo, pero también puso una solución. Jesús le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, así como en el desierto la serpiente fue levantada, exactamente igual el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que en él, no nomás al que lo vea, no, al que entienda que Dios hizo esto por ti, al que apruebe que él pagó el precio que tú tenías que pagar, que reflexiones que tu maldad te iba a llevar a la muerte, pero que gracias a esto tú tienes la oportunidad de tener vida. Esa es la diferencia. Ahora, hace ratito preguntamos, con todo este contexto, con todo lo que pasó, con toda la plática de Jesús y Nicodemo, te pregunto, ¿qué es nacer de nuevo? Creer, entender. Cuando tú entiendes lo que Cristo hizo, entonces puedes nacer de nuevo. Ahora, en términos más actuales, lo he dicho en otras ocasiones, llámale como quieras. Llámale convertirte, llámale hacerte cristiano, llámale nacer de nuevo, llámale convertirte en aleluyo, llámale convertirte en cristiano, llámale como quieras. El asunto es que si tú ves a Cristo como allá en el desierto, los mordidos tenían que mirar la serpiente, entonces puede ser que la mala noticia en la que estás, porque dijimos que sin Cristo estás en la mala noticia, sorry, así, sin anestesia. Sin la buena noticia, estás en la mala. Y en la mala noticia, estás condenado a la muerte. Pero por eso es el Evangelio. Por eso el Evangelio es una buena noticia, porque hay oportunidad de que nazcas de nuevo, de que tú puedas hacerlo. Allá, el que era mordido tenía que mirar. Hoy, el que quiere recibir la buena noticia del Evangelio, tiene que mirar a Cristo. Pero ya dijimos, no mirar con estos ojos, sino mirar reconociendo su maldad, reconociendo que está en malas noticias. Entonces, mirar, dijimos, es creer, es reconocer, discernir, aprobar lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, con esta lámina empezamos la predicación. ¿Qué relación hay entre esto y esto? El Evangelio, la buena noticia. El pueblo se quejó, fue rebelde, se obstinó, desobedeció y Dios cumplió su palabra. Dios los mató, Dios les dio lepra, Dios les mandó serpientes, Dios cumplió su palabra. Pero también les dio una forma de cómo no morir. Hoy es lo mismo. También hoy el hombre sin Cristo está en malas noticias, está en problemas, porque Dios no va a tener por inocente al culpable. Pero te pide una cosa, nada más una cosa. Te pide que nazcas de nuevo. Te pide que creas, que apruebes, que entiendas, que disiernas. Ahora, ellos, allá en el desierto, con las serpientes, ¿qué garantía tenían? De que si creían, no iban a morir. Tenían la palabra de Dios. Podemos decir, sí, pero así tangiblemente no tenían garantía. No había garantía. Pero te voy a decir una cosa. Hoy sí hay garantía.
Y Valentín nos compartió de eso en la mañana. Porque hoy sí hay garantía. Hoy, 1 Corintios 15, lo que nos leía Valentín. Primero, dice, si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Así de simple. Entonces, la verdad que se esconde ahí es esa. Si no existe la resurrección, si no es posible la resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Punto. Si eso fuera cierto, obviamente. Pero luego también dijo, si Cristo no resucitó, no solamente Cristo no resucitó, sino nacer de nuevo no tiene sentido, porque no hay garantía. ¿Qué caso tiene creer? ¿Qué caso tiene nacer de nuevo si Cristo no resucitó? No sirve de nada. ¿Por qué? Porque todavía estás en tus pecados, así de simple y de sencillo. Entonces, si Cristo no resucitó, todavía estás en las malas noticias. Sigues teniendo todavía malas noticias. Sigues estando fuera de la ciudadanía de Israel, sigues siendo ajeno a los pactos de la promesa, sigues estando sin esperanza y sin Dios en el mundo, si Cristo no resucitó. Pero Pablo dijo, más ahora, Cristo resucitó de los muertos. Y esa, hermanos, esa es garantía. Esa es garantía de que nacer de nuevo sí vale la pena. ¿Por qué? Por una razón. Porque Cristo murió, sí, pero no se quedó ahí. No se quedó en la tumba. Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, entonces la buena noticia es real. Sí hay manera, sí hay forma. Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué dijimos que es nacer de nuevo? Ver. Si tú crees que lo que Cristo hizo es suficiente para hacerte parte del pueblo de Israel, para hacerte propietario de los pactos de la promesa, entonces tendrás esperanza y vas a tener a Dios en tu vida. Entonces, aquí terminamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Crees o no crees? Obviamente la mayoría de aquí son cristianos, pero quise compartirlo de todos modos porque a veces no podemos explicarle a la gente qué significa eso de nacer de nuevo. Esto es nacer de nuevo, hermanos. Eso es nacer de nuevo. Y al final, la decisión es tuya. Si tú no tomas una decisión personal por creer en Cristo, por mirar a Cristo, así como en el desierto la serpiente fue levantada, si tú no tomas esa decisión, perdón, no lo digo yo, lo dice la Escritura, pero estás todavía en malas noticias. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, compártelo a quien lo necesita. Y si aquí hay todavía alguien que no ha creído, que no ha reconocido a Cristo como su Salvador, que no ha mirado a Cristo como allá en el desierto la serpiente fue levantada para que también la vieran. Si tú no has visto así a Cristo, entonces te invito a que lo hagas hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Demos gracias. Oremos. Que Dios bendiga su palabra, así en una actitud de oración. Te pido que con tus ojos cerrados, con tu cabeza inclinada y con tu corazón abierto. Me gustaría nada más invitarte a eso, a que si hoy todavía hay alguien que aún no ha abierto su corazón a Cristo, que hoy todavía hay alguien que no ha mirado a Cristo como Él espera que lo veas, te invito a que lo hagas.
porque Dios no va a tomar por inocente al culpable. Porque Dios va a terminar con aquellos que no crean en Él. ¿Te acuerdas lo que vimos en la mañana? Dios tenía un plan preparado desde antes de la fundación del mundo, y el versículo que vimos de Apocalipsis decía: aquel que no se encontró en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Significa que si tú todavía no has tomado esa decisión, te tengo que avisar, es mi responsabilidad avisarte. Vas a estar ahí en esa lista de los que no se encuentran en el libro de la vida. Entonces, te invito que hagas esa decisión hoy. Si tú la quieres hacer hoy, te pido un favor. Ahorita terminando, acércate conmigo. Acércate conmigo. Porque es importante que tomes esa decisión lo antes posible. Por lo que decía, mañana puede ser demasiado tarde. Lo hemos dicho también muchas veces, Cristo viene pronto y está más cercano de lo que te imagines. El tiempo se acaba. Es importante tomar en consideración eso. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, Padre, y te damos tantas gracias porque tú diste una provisión para poder librarse de la muerte. Allá en el desierto, Señor, tú mandaste una figura de Cristo. Le dijiste a Moisés: hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, para que aquel que sea mordido y la vea y crea, confíe en que yo estoy a cargo de esto, ese va a vivir. Y nuestro Señor Jesucristo se lo dijo así a Nicodemo: así como en el desierto la serpiente tiene que ser fue levantada, así también el Hijo del Hombre va a ser levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te ruego, Señor, te pido por aquellos que están aquí, en este lugar, que no han tomado esa decisión, que no han reconocido, creído, discernido tu obra en la cruz. Te pido, Señor, que obres en su corazón, que los convenzas de pecado, de justicia, de juicio, para que tú, Señor, seas el Salvador de sus vidas. En tu nombre, Señor, te lo pido con todo mi corazón, y ponemos en tus manos a aquellos que escucharon este mensaje el día de hoy que aún no te conocen. En tu nombre, Señor, te damos gracias. Amén.